Hay un punto en el mapa que tiene una influencia enorme sobre cuánto pagas por la gasolina, cuánto te cuesta el billete de avión cuando te vas de vacaciones y cuánto sube o baja tu factura del gas cada invierno. Se llama el Estrecho de Ormuz. Y cuando escuchas que por ahí pasa el 20% del petróleo mundial, lo primero que piensas es, bueno, queda el otro 80%. El problema debería ser manejable. Es como si cierran un túnel por el que pasa el 20% del tráfico de una ciudad. El otro 80% de las carreteras sigue abierto, la ciudad sigue funcionando. Pues bien, en el caso del Estrecho de Ormuz, esa lógica falla completamente. Y entender por qué es entender cómo funciona realmente la economía del mundo. Para empezar, vamos a ver qué es realmente este estrecho, porque en el mapa parece un paso bastante ancho, y físicamente lo es. Tiene unas 29 millas náuticas en su punto más estrecho. Pero lo que importa no es lo ancho que sea el agua, sino lo ancho que sea el tráfico navegable. La Organización Marítima Internacional estableció un sistema de separación de tráfico con 2 carriles de unas 2 millas cada uno de entrada, otro de salida y una zona de separación en medio. Todo el tráfico de petroleros gigantes, de gaseros, de buques de productos refinados se canaliza por ahí. Eso significa que no estamos hablando de un océano abierto donde hay 1000 rutas posibles. Estamos hablando de un embudo. Un embudo por el que pasan, según los datos de la Agencia Internacional de la Energía, unos 20 millones de barriles al día. Vamos a desglosar qué significa ese 20%, porque es mucho más de lo que parece a primera vista. Cuando decimos que por Ormuz pasa el 20% del petróleo mundial, estamos diciendo que, según los datos de la EIA para la primera mitad de 2025, transitaron por ahí 20,9 millones de barriles al día. Eso equivale a aproximadamente el 20% del consumo mundial de líquidos petrolíferos y, lo que es todavía más importante, representa alrededor de 1/4 parte de todo el petróleo que se comercia por mar en el mundo. Pero aquí viene un dato que cambia mucho la perspectiva. De esos 20,9 millones de barriles, 14,7 son crudo y condensado, que es el petróleo sin refinar. Los otros 6,1 millones son productos ya refinados: diésel, gasolina, queroseno para aviones, nafta. ¿Por qué importa esta distinción? Porque si solo se cortara el crudo, algunos países podrían buscar alternativas, refinar otro petróleo, buscar proveedores distintos. Pero si lo que se corta también incluye productos ya terminados, como diésel o combustible de aviación, el problema es mucho más inmediato. No todos los países tienen la capacidad de fabricar esos combustibles desde cero. Necesitas refinerías, y las refinerías no se construyen en una semana. Y todavía hay más. Por Ormuz también transita gas natural licuado. En la primera mitad de 2025, según la EIA, pasaron por ahí 11,4 miles de millones de pies cúbicos al día de LNG, lo que representa más del 20% de todo el comercio mundial de gas licuado. La mayor parte sale de Qatar. Así que cuando alguien dice Ormuz es el 20% del petróleo, en realidad se queda corto. Ormuz es crudo, es diésel, es queroseno, es gas licuado. Es un cuello de botella para 3 tipos de energía a la vez. Y aquí es donde surge la pregunta lógica. Vale, pero si hay un 80% que no pasa por Ormuz, ¿por qué no nos protege ese 80%? ¿Por qué no es suficiente? Para entender esto hay que ver qué es realmente ese otro 80%. ¿Por qué no es un bloque homogéneo que esté ahí esperando a ser utilizado como plan B? El primer trozo es petróleo que ni siquiera entra al mercado global del día a día. Es producción doméstica que se consume dentro del mismo país o de la misma región. Ese petróleo no necesita cruzar Ormuz porque no sale nunca al mercado internacional. Existe, sí, pero no compite, no se mueve, no está disponible para sustituir a nadie. El segundo trozo es petróleo que sí se mueve internacionalmente, pero por otras rutas. Mar del Norte, Atlántico, África Occidental, América. Todo ese petróleo pasa por otros estrechos, otros puertos, otros canales. No depende de Ormuz para llegar a su destino. Y el tercer trozo es el más importante de entender. Es petróleo que físicamente no tiene nada que ver con Ormuz. Sale de Estados Unidos, de Brasil, del Mar del Norte, no pasa ni cerca del Golfo Pérsico, pero su precio sí se ve afectado por lo que pasa en Ormuz. ¿Por qué? Porque el petróleo se compra y se vende en un mercado global integrado. El precio no se decide país por país, se decide globalmente, a través de referencias que se llaman benchmarks. El más importante se llama Brent, y según datos del Banco de la Reserva de Australia, el Brent se utiliza como referencia para fijar el precio de aproximadamente 2/3 de todo el comercio físico de petróleo del mundo. 2/3. Eso quiere decir que cuando un evento geopolítico tensiona las rutas, afecta la disponibilidad, genera incertidumbre, el Brent sube, y cuando el Brent sube, sube el precio del petróleo en contratos que no tienen nada que ver con Ormuz, en países que no importan ni un barril del Golfo Pérsico. Por eso el otro 80% no te protege, porque aunque ese petróleo exista y siga fluyendo, compite en el mismo mercado, se referencia al mismo precio y se contagia del mismo miedo. Pero todavía falta entender una cosa, porque podrías pensar,
Vale, el precio sube un poco, se ajusta y la gente compra menos petróleo hasta que el mercado se equilibra. Eso es lo que pasaría en un mercado normal. El problema es que el petróleo no es un mercado normal. Piénsalo así. Si te sube el precio de la gasolina un 30%, ¿dejas de ir a trabajar? Si le sube el precio del diésel a la empresa de transporte que lleva comida al supermercado, ¿dejan de llevarla? Si sube el queroseno, ¿las aerolíneas cancelan todos los vuelos? La respuesta, al menos a corto plazo, es que no. La gente y las empresas no pueden cambiar de coche, de caldera, de sistema logístico o de avión de un día para otro. Esto tiene un nombre técnico, elasticidad de la demanda, y en el caso del petróleo a corto plazo es extremadamente baja. El Fondo Monetario Internacional ha estimado en sus estudios que la elasticidad precio de la demanda de crudo a corto plazo está en el rango de menos 0,02 a menos 0,03. Eso significa, dicho de forma sencilla, que cuando el precio sube, el consumo apenas baja. ¿Y qué pasa cuando la demanda casi no puede bajar? Que el precio tiene que subir mucho para que el mercado se equilibre, no un poco, mucho. Porque la única forma de racionar el petróleo que falta es que suba el precio hasta que alguien en algún punto del mundo decida que no puede pagarlo. Por eso un recorte que parece solo el 20% puede provocar subidas de precio enormes, porque ni la demanda puede caer rápido, ni la oferta puede subir rápido, y el ajuste ocurre casi exclusivamente a través del precio. La siguiente pregunta es inevitable, ¿vale? Pero entonces, ¿no hay forma de sacar el petróleo del Golfo sin pasar por Hormuz? ¿No existen oleoductos, rutas alternativas, algún plan B? La respuesta es, sí existen, pero no dan abasto, ni de lejos. La primera alternativa real es el oleoducto East-West de Arabia Saudí, también conocido como Petroline. Conecta las instalaciones del este saudí con el puerto de Yanbu, en el Mar Rojo. La IEA indica que este sistema tiene una capacidad de diseño de unos 5 millones de barriles al día, y Aramco ha comunicado un aumento hasta 7, aunque la IEA matiza que los flujos sostenibles a ese nivel no están plenamente probados. El punto clave es cuánta capacidad libre tiene realmente. A inicios de 2026 se estimaba que ya se utilizaban unos 2 millones de barriles al día, lo que dejaría entre 3 y 5 millones de capacidad libre para emergencias. Suena a mucho, pero recuerda, por Hormuz pasan más de 20 millones al día. La segunda alternativa es el oleoducto de Abu Dhabi, el ADCOP, que va desde Habshan hasta Fujairah, un puerto que ya está fuera del estrecho, en el Golfo de Omán. La IEA estima su capacidad en torno a 1,8 millones de barriles al día, con un margen adicional de unos 0,7 millones si se apura al máximo. Si sumamos todo lo que se puede redirigir por oleoductos para evitar Hormuz, la IEA estima entre 3,5 y 5,5 millones de barriles al día, frente a los más de 20 millones que transitan el estrecho diariamente. Es decir, las alternativas cubren, siendo generosos, entre una cuarta parte y un cuarto del flujo habitual. Y hay otro problema que se suele pasar por alto. Esos oleoductos alternativos son de Arabia Saudí y de Emiratos. Kuwait no tiene, Qatar no tiene. Irak exporta mayoritariamente por el sur del Golfo. Bahrein no tiene. Estos países dependen casi totalmente de Hormuz para exportar su petróleo. Irán tiene un proyecto, el oleoducto Goreyask, que inauguró en 2021, con una capacidad reportada de 1 millón de barriles al día. Pero según la IEA, en la práctica sigue sin ser una opción operativa real. Hubo una carga de prueba a finales de 2024 y después prácticamente nada. Y ahora viene lo que probablemente es el dato más preocupante de todos. Todo lo que acabamos de hablar son oleoductos, tuberías para petróleo líquido. ¿Sabes qué no se puede meter en un oleoducto? Gas natural licuado. La IEA lo dice con claridad. El 93% del gas licuado de Qatar y el 96% del de Emiratos Árabes transita por Hormuz, y entre los dos representan alrededor del 19% del comercio global de LNG. Para ese gas no hay oleoducto alternativo, no hay ruta de escape, no hay plan B logístico. Si no sale por Hormuz, no sale. Hasta ahora hemos hablado como si bloquear Hormuz significara poner un muro en el agua y que no pase nada, pero la realidad es más sutil y en cierto sentido más peligrosa. Porque Hormuz no necesita cerrarse físicamente para causar daño, puede cerrarse funcionalmente sin que nadie ponga una barrera. El primer nivel es simplemente que aumente la tensión, la percepción de riesgo. No hace falta que haya un ataque. Basta con que los mercados perciban que podría haberlo. Cuando eso pasa, las aseguradoras suben las primas de riesgo de guerra para los buques que transitan la zona. El resultado, fletes más caros, seguros más caros, y ese coste se traslada al precio del petróleo. La UNCTAD documentó durante la crisis del Mar Rojo en 2024 cómo las primas de riesgo de guerra se multiplicaron de forma importante. Y el Mar Rojo tiene alternativas. Los barcos pueden rodear África. Hormuz tiene mucho menos margen. El segundo nivel son controles, inspecciones, vetos, escoltas obligadas. No se prohíbe el paso, pero se añade fricción. Menos barcos pasan, los que pasan tardan más y algunos compradores quedan fuera.
El tercer nivel son ataques con misiles, drones o sabotajes. Ya no es percepción de riesgo, es riesgo real. Cuando eso ocurre, muchos armadores simplemente deciden no entrar. Los puertos pueden suspender operaciones temporalmente. Caída real del flujo, más pánico en los mercados. Y el cuarto nivel es el más severo, minado del estrecho o bloqueo sostenido. Las minas son un problema particularmente difícil, porque la limpieza es lenta, peligrosa y no garantiza seguridad completa e inmediata. Esto ya ocurrió en la década de los 80 durante la guerra entre Irán e Irak, cuando se colocaron minas en el Golfo, incluyendo el área cercana a Hormuz. Lo importante es entender que en cualquiera de estos 4 niveles, el efecto económico ya empieza a sentirse. No necesitas un cierre total para que suba el precio de la gasolina, basta con que suba el riesgo. Hay una cosa que tendemos a pensar de forma intuitiva: si falta petróleo del Golfo, se compra de otro sitio y listo. Pero el petróleo no es como el agua, donde 1 litro es igual a otro litro. Las refinerías son instalaciones complejas que están diseñadas para procesar tipos específicos de crudo. Cada petróleo tiene una densidad distinta, un contenido de azufre distinto y una composición química diferente. La EIA explica que las refinerías tienen etapas de separación, conversión y tratamiento, y que su configuración determina qué crudos pueden procesar eficientemente. Por ejemplo, muchas refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos tienen grandes unidades de coquización y de sulfurización porque están optimizadas para crudos pesados y ácidos. Si de repente les llega un crudo ligero y dulce, pueden procesarlo, pero no obtienen el mismo rendimiento de diésel o de productos pesados. El petróleo del Golfo Pérsico tiende a ser de tipo medio y ácido. Si las refinerías que lo procesan tienen que cambiar a otro tipo de crudo de golpe, pueden aparecer cuellos de botella en productos específicos. Puede haber crudo suficiente en algún lugar del mundo, pero no el diésel suficiente o no el queroseno suficiente, y eso se traduce directamente en precios y en disponibilidad de combustibles que usamos todos los días. Cuando hay una crisis de suministro de petróleo, la respuesta habitual del mercado es que los países productores con capacidad de reserva aumenten su producción. Se llama spare capacity, capacidad excedentaria. Es básicamente la cantidad de petróleo adicional que un país puede empezar a producir en poco tiempo. El problema con Hormuz es que gran parte de esa capacidad excedentaria mundial está concentrada en los mismos países del Golfo Pérsico que dependen de Hormuz para exportar. La IEA advierte de esto de forma explícita. Una disrupción prolongada en Hormuz podría volver no disponible la mayor parte de la capacidad excedentaria mundial, porque mucha está en Arabia Saudí y depende de sacar esos barriles por la misma infraestructura regional. Es decir, el mecanismo que el mundo tiene para responder a una crisis de oferta de petróleo puede quedar inutilizado si el problema está precisamente en Hormuz. Puedes producir más, pero si no puedes sacarlo del Golfo, ese petróleo extra no llega a ningún sitio. Entonces, ante todo esto, ¿qué pasaría realmente si Hormuz se bloquea? ¿Qué puede hacer el mundo? No existe una solución mágica que sustituya de golpe lo que se pierde, pero sí hay un conjunto de medidas que se activarían por fases. En las primeras 72 horas, lo más inmediato es recurrir a las reservas estratégicas de petróleo. La Agencia Internacional de la Energía tiene un sistema pensado precisamente para esto. Los países miembros están obligados a mantener existencias equivalentes a como mínimo 90 días de importaciones netas. Y el sistema contempla varias herramientas de emergencia: liberar stocks, restringir demanda, promover el cambio a otros combustibles donde sea posible e incluso compartir petróleo disponible entre países. Ahora bien, la propia IEA aclara que este sistema está diseñado para mitigar impactos a corto plazo, no para gestionar precios ni resolver un problema estructural que dure meses. Las reservas compran tiempo, no son una solución permanente. En paralelo, la respuesta inmediata incluye seguridad marítima, convoyes, patrullas, desminados si fuera necesario, coordinación naviera, garantías de seguros, todo orientado a intentar que el estrecho no se cierre del todo o a reabrirlo lo antes posible. En las semanas siguientes, el esfuerzo se centra en maximizar las rutas alternativas. Arabia Saudí aumentaría el bombeo por su oleoducto hacia Yambu. Emiratos haría lo mismo hacia Fujairah. Pero ya hemos visto los números, entre 3,5 y 5,5 millones de barriles al día frente a los más de 20 que pasaban por Hormuz. Es un alivio, pero no es suficiente. Al mismo tiempo se produce lo que podríamos llamar el Tetris global del petróleo. Los países que compraban al Golfo intentan comprar a otros proveedores: Estados Unidos, Brasil, Mar del Norte, África Occidental. Pero como todos compiten por los mismos barriles alternativos al mismo tiempo, el precio sube para todos. Aunque tu país no comprara ni un barril al Golfo, termina pagando más porque ahora compite con países asiáticos que antes sí compraban allí. Y esto es especialmente relevante porque, según la EIA, aproximadamente el 89% del crudo y condensado que pasó por Hormuz en la primera mitad de 2025 fue a mercados asiáticos.
China, India, Japón y Corea del Sur como destinos principales. Si esos países salen a buscar petróleo en otros mercados, la competencia dispara los precios en todo el planeta. A medio plazo, entre 1 y 6 meses, el esfuerzo pasa a aumentar la producción fuera del Golfo, pero esto no es inmediato. Requiere inversión, equipos, permisos, logística, capacidad de transporte y de refino. Los países pueden acelerar, pero no crear infraestructura de la nada. Y en paralelo, muchos gobiernos aplican medidas de ahorro temporal, límites de velocidad para reducir consumo, incentivos al teletrabajo, priorización del transporte público, planes de contingencia para sectores críticos. La IEA contempla este tipo de restricción de demanda como una herramienta legítima de emergencia. Vamos a volver al principio, al surtidor de gasolina, al billete de avión y a la factura del gas. Ahora que hemos visto cómo funciona todo esto, podemos entender exactamente cómo un problema en un estrecho a miles de kilómetros termina en tu bolsillo. Primero reacciona el precio del barril en los mercados financieros y físicos. Eso se traslada a los precios de referencia, como el Brent. Luego se transmite a los contratos de las refinerías, de ahí a las distribuidoras y finalmente al precio que pagas tú en la gasolinera, en el aeropuerto o en la factura de la luz si tu país genera electricidad con gas. Pero no se queda ahí. Si sube el diésel, sube el coste de transporte de mercancías. Si sube el coste de transporte, sube el precio de lo que transportan: alimentos, materiales de construcción, componentes industriales. Por Hormuz también transitan nafta y materia prima para la industria petroquímica, lo que afecta al precio de plásticos, embalajes, textiles sintéticos y una lista larga de productos que encontramos en cualquier supermercado. El impacto no se limita a los países que importan del Golfo, se extiende a todo el sistema económico global como una onda expansiva. Porque en una economía donde casi todo se transporta, casi todo se fabrica con energía y casi todo se fija con precios de referencia globales, un cuello de botella energético de esta magnitud se siente en todas partes. Así que volvamos a la pregunta del principio. Si por Hormuz pasa solo el 20% del petróleo mundial, ¿por qué puede paralizar la economía global? Porque ese 20% no es solo crudo, también son productos refinados y gas licuado. Porque el otro 80% no es un plan B disponible, sino petróleo que ya está asignado, contratado y en uso. Porque las alternativas para evitar Hormuz cubren como mucho una cuarta parte del flujo habitual. Porque la demanda de petróleo a corto plazo es tan rígida que el ajuste ocurre casi exclusivamente a través del precio. Porque gran parte de la capacidad mundial para producir más petróleo está en los mismos países que dependen de Hormuz para exportarlo. Y porque no hace falta que el estrecho se cierre físicamente, basta con que suba el riesgo para que suban los seguros, los fletes, las primas y con ellos el precio de la energía en todo el mundo. Hormuz no es un porcentaje en una estadística. Es un punto de control físico, logístico, asegurador y geopolítico, donde confluyen crudo, productos refinados y gas natural licuado. Y cuando ese punto se tensa, el impacto no se queda en el Golfo Pérsico, se transmite al precio global de la energía y desde ahí a prácticamente todo lo demás. Si después de ver esto te ha quedado alguna duda o hay algún aspecto de Hormuz o de esta situación que quieras que profundicemos en un futuro vídeo, déjalo escrito en los comentarios. Leemos todos y construimos contenido a partir de lo que os interesa. Y si quieres entender el contexto completo de por qué este estrecho está en el centro de la tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel, en la descripción tienes una lista de reproducción con todos los vídeos donde explicamos la guerra desde el punto de vista de cada uno de los actores implicados, la perspectiva de Irán, la de Israel, la de Estados Unidos y el panorama general. Si te gusta entender cómo funciona el mundo de verdad, con datos y sin simplificaciones, suscríbete. Esto es La Pizarra Explica, y nos vemos en el siguiente.